Y el procesado Daniel Salcedo afirmó que al presidenciable Fernando Villavicencio lo mataron porque empezó a darle duro, con denuncias, al equipo textual del ex asambleísta prófugo Ronnie Aliaga, de Javier Jordán, inculpado en el caso Metástasis, de Leonardo Cortázar, Naín Mazún y Pablo Mendoza. Textual lo que declaró. Lo dijo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y Salcedo de alguna forma también manifestó que no tiene pruebas, pero sus inculpaciones y sus dichos son muy graves, agregando que parte del millonario dinero obtenido en los negociados hospitalarios, vale decir medicinas y equipos, también fueron para financiar a la Revolución Ciudadana. Salcedo sostiene que el reciente atentado criminal en su contra en la cárcel de Riobamba antes de venir a Quito para todas estas presentaciones fue por el cochino dinero que también se usó para asesinar a Villavicencio. Graves palabras, graves mensajes, por lo cual nos honra con su presencia desde Cuenca Amanda Villavicencio. Quien no la conoce, un honor tenerle por acá nuevamente, hija de el presidenciable, victimado, Fernando Villavicencio. Todo este relato del procesado Daniel Salcedo, del encarcelado Daniel Salcedo, ¿en qué medida aclara lo que es la gran interrogante, la autoría intelectual del crimen de su padre? Amanda, un gusto tenerle por acá. El país le escucha y le observa. Adelante, por favor. Hola Félix, muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Excelente la introducción. Creo que el Ecuador entero venía tejiendo un entendimiento de quiénes serían los autores intelectuales del crimen de mi padre. Creo que a todos nos queda muy claro, sobre todo a quienes hemos hecho periodismo valiente, a quienes hemos realmente profundizado en las investigaciones, nos queda claro que la tienda delincuencial del correísmo, fueron grandes perseguidores de Fernando Villavicencio. Y todo esto quedó evidenciado ya en papeles dentro de un proceso judicial cuando empieza el caso Metástasis. Esto es después del crimen de mi padre. Y podrán recordar que en nuestras investigaciones, tanto la que hicimos a los 3 meses del crimen de mi padre, como la que hicimos al año del crimen de mi padre, que fueron luego llevadas a un libro que lo lanzamos en octubre del año pasado, ya contaban esta misma historia, ¿sí? Es interesante cómo la gente se deja llevar también por todo el morbo que genera que un delincuente procesado, un delincuente confeso, cuente la historia, ¿no? Lo que a mí me parece vergonzoso de la sociedad ecuatoriana es cómo se le da un posicionamiento heroico a un personaje tan obsceno como este. Hay que entenderlo también, si lo vemos desde la psicología, desde la psiquiatría, entendamos con quién estamos conversando. Estamos escuchando un testimonio del rey Midas Millennial. Sus propios amigos lo llamaban de esta forma. El rey Midas Millennial. Todo lo que ha tocado con sus manos lo ha convertido en plata, pero en plata mala vida. En plata mala vida. Y es esta persona, yo creo que Daniel Salcedo es como este botón con el que uno se da cuenta de qué es lo que hizo el correísmo con las diferentes juventudes. Daniel Salcedo es un hombre joven, ustedes lo pueden ver como acuerpado, parece que hace deporte, entonces parecería una persona que además cuando tú lo escuchas, canchero, carismático, intento sacarlo del personaje de que es parte de un crimen, ¿no? Solo estoy intentando esbozar lo que se ve cuando uno lo ve. Bueno, Y este tipo realmente, sin ningún remordimiento, sin ninguna clase de mea culpa, se atreve a decirle a los ecuatorianos, miren, así es como se roba bien, utilizando el CERCOP. Claro, todas esas herramientas que el socialismo del siglo XXI puso al servicio de su bancada, de su partiducho narcopolítico, para robarle al Ecuador. De las reflexiones más complejas que he tenido en este tiempo, Félix, es que con la plata de los ecuatorianos, con la plata que la corrupción hospitalaria le robó a los ecuatorianos, con la plata que se hicieron grandes fortunas, en las cuales además hubo graves consecuencias, todo lo que pasó en la pandemia, todos los insumos con sobreprecios, las víctimas.
ese dinero que era de los ecuatorianos, que luego fue la plata malavida de estos miserables, esa fue la plata que pagó el crimen de la gran esperanza que tenía el Ecuador. Eso es algo que ¿Cómo me no? ha sacudido en estos días, me ha sacudido el corazón, porque, claro, nosotras vimos de manera reservada el testimonio anticipado de Daniel Salcedo, que debía mantenerse reservado. Ese mismo día vimos ya a los abogados, tanto de Serrano como de Jorge Glass, difundir lo que les dio la gana a su conveniencia, además, sobre el testimonio de Daniel Salcedo. Pero a los pocos días ya empezó el show político. Hay gente que le dice el show mediático, y yo quiero hacer una diferenciación entre lo que es un show político y un show mediático. Los medios de comunicación al final están exhibiendo lo que está pasando en la política. No se puede no comunicar lo que se está viendo. Es inevitable. Pero el show no lo están haciendo los medios, el show lo están haciendo los políticos. Esa parte, Y mi estimada Amanda, esa parte es, me parece crucial. Perfecto el análisis que usted hace, pero todo esto que dice Salcedo, ¿en qué medida ayuda a esclarecer la parte de fondo, lo fundamental, el crimen intelectual de su padre, o esto confunde a la opinión pública? ¿Cuál es su diagnóstico de esa parte, Amanda? creo, Félix, que lo que dice Daniel Salcedo está escrito en nuestras investigaciones. Tal como él lo dice con sus palabras, no, porque nosotras no hemos sido parte de su pandilla, pero las investigaciones Claro, del caso claro, Metástasis ya claro. lo revelaron. Entonces, claro, para mí es interesante escuchar lo que dice Salcedo porque confirma lo que nosotras veníamos investigando. Y no solo nosotras, sino otros medios de comunicación valientes también que han hecho el trabajo de profundizar en estas investigaciones. Sin embargo, Félix, para mí, también otra reflexión es que el momento en el que se condene a 5, a 6 autores intelectuales, muchos quedarán fuera. Porque Fernando Villavicencio fue incómodo para muchos mafiosos, fue incómodo para muchos frentes que él se abrió. Recordemos como él mismo decía, yo me estoy enfrentando a las 4 chequeras más poderosas del país. Y son esas 4 chequeras grandes que dominan el país, los que además no les importa el pueblo ecuatoriano, no les importa las diferencias sociales, no les importa construir un país para la gente de abajo, no les importa construir un país para los más vulnerables, sino para mantener su status quo y mantener a los mafiosos contentos para poder seguir haciendo sus patrañas. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es un show político de utilización de la justicia, al igual que lo que vimos con el correísmo. Recordemos que además criticamos rotundamente que se lleve a Wilman Terán a la palestra de la Asamblea, a Ronnie Aliaga al careo con la señora fiscal Diana Salazar, pero ahora tenemos a Ferdinand Álvarez, que además le han comprado un lindo reloj, parece los petrones de la piscina, que él era correísta, mientras todos los crímenes que Daniel Salcedo relata, Ferdinand Álvarez era correísta y ahora, vestido de morado, es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Yo pienso que han quedado en vergüenza totalmente. Tanto la comisión de la IPAME, recordemos que era una vergüenza, un lavadero de cara para el correísmo. ¿Qué estamos viendo ahora con Ferdinand a la cabeza de la comisión de fiscalización? Otro show político en el que le llevan a Daniel Salcedo a revelar información que es reservada dentro de una investigación que se encuentra aún en el proceso de indagación previa, que no es una investigación cualquiera. La investigación de la autoría intelectual del crimen de Fernando Villavicencio es la punta del iceberg de todo lo que está viviendo no solo el Ecuador. Estamos viviendo una crisis de crimen transnacional. Y vamos viendo además cómo es un espejo con Colombia, con México. Y nosotros, en cambio, aquí revelando la información en la asamblea para darle gusto a no sé quién de poner sus narrativas. Yo En la base de esa responsabilidad y haciendo, digamos, un recuento de lo que dice este señor Salcedo, en la base de esa responsabilidad estaríamos ubicando al exministro Serrano. Él sería un poco el principal responsable de la autoría intelectual, tal como insinúa inclusive Salcedo.
Eso es lo que dice Salcedo, él tendrá que probarlo, dice tener pruebas, me alegro si así es. El Ecuador merece un baño de verdad. Y en lo personal, yo recuerdo, no sé si tú, cuando Serrano salía del ministerio y se iban dando la vuelta a las tortillas en esa época, entre las broncas internas, entre el correísmo, Alianza País, lo que luego fue la Revolución Ciudadana, bueno, todo ese drama. Yo creo que José Serrano es un personaje realmente oscuro, siniestro, con maldad. O sea, a mí me da hasta mala vibra, te digo, así las energías, le siento terriblemente culpable de muchas cosas en el Ecuador. Entonces, no tengo dudas, no tengo dudas de que esté implicado, pero necesitamos pruebas. No puede ser simplemente la voz de un delincuente confeso la única prueba. Yo espero que Fiscalía haga bien su trabajo y como lo he dicho en otros espacios, este es un momento histórico. Vamos a ver cómo pasan a los libros de la historia estas autoridades, si como meros cómplices o realmente se van a fajar por la patria que le van a entregar a sus hijos y a sus nietos, porque ellos pueden ser el inicio de la gran purga que necesita nuestro país. Estas autoridades de la justicia, de la política, pueden ser el inicio de la gran purga que requiere el Ecuador y podríamos llegar a ser la luz de toda la lucha latinoamericana que es muy grande, porque este mal que vemos, esta colusión entre el crimen organizado y el Estado, no pasa solo en Ecuador, es una consecuencia de la injerencia del socialismo del siglo XXI en el Ecuador, en todos los otros países. Amanda, el siguiente paso a manera de conclusión de todo esto, ¿cuál sería? ¿Qué espera la familia? ¿Qué espera la hija de Fernando Villavicencio? El siguiente paso para llegar a los autores intelectuales de este crimen. Bueno, como lo hemos dicho, necesitamos integridad por parte de las autoridades, necesitamos celeridad en el proceso, pero no apuro, y necesitamos valentía. Esa valentía esa es la verdadera herencia política de Fernando Villavicencio. Esa valentía que se refleja en los ojos de los periodistas, de las personas que me las encuentro en la calle y que sienten desde un corazón hueco que no solamente nosotras dos quedamos huérfanas, hubo un país entero que perdió su esperanza y que realmente ver cómo la política sigue jugando y se cambian de puestos como les da la gana. Para nosotras fue realmente insultante que el novoísmo recoja la basura del correísmo para sus filas y que ahora se están quejando. O sea, justamente ahora es lo que estamos viendo en los resultados. Vemos la interacción entre Javier Jordán y Ferdinand Álvarez. O sea, por favor, incluso el hecho de que Ferdinand Álvarez se refiera a mi padre como una corvina en el haber de Javier Jordán. Por favor, ¿de qué clase de políticos estamos hablando? Es miserable realmente que el ecuatoriano, que la ecuatoriana siga permitiendo que estos miserables sean sus representantes. Es momento de cambiar la política y eso solamente se puede hacer cambiando la cabeza, cambiando la forma en la que estamos entendiendo lo que es la política, retomando nuestro poder personal para servir al colectivo y de esa forma mandarlos a la cárcel a los que merecen cárcel, mandarlos a la muerte política, a los que ya no merecen ser ni autoridades ni representan absolutamente a nadie. Educarnos y dejar de caer en el populismo que nos hace elegir colores, azul, morado, verde, rojo, café, sin entender que se reproducen los mismos modelos. Qué peligroso lo que estamos viviendo ahora en el novoísmo. Amanda, le cuento que le escucho a usted y le recuerdo con mucha nostalgia a su padre. Gracias por ser así, de frente a las cosas. Amanda, hasta la próxima. Gracias, Félix. Un abrazo. Gracias, Amanda Villavicencio, aquí en este espacio de opinión de sucesos. Ya volvemos con más.